Agrupar y esquema es un resumen preciso que refleja los resultados más importantes o de mayor trascendencia del libro esquematizado. Observa la simulación que mostrará cómo ocupar, agrupar y esquema. Antes de ponernos a crear un esquema, debemos tener en cuenta algunos aspectos. Debemos asegurarnos que los datos sean apropiados para crear un esquema. Estos deben tener una jerarquía o disponer de una estructura por niveles. Por ejemplo, podrás hacer un esquema de un documento donde tengamos datos sobre la producción total de la planta norte y sur con las producciones de las plantas dentro de la zona a calcular. Disponemos de niveles a esquematizar. El primer paso es seleccionar desde la celda A2 hasta la E6 para agrupar las filas de la planta norte. Dentro de la ficha Datos se encuentra la herramienta Agrupar y Esquema. En esta ficha se encuentra el botón Agrupar. Luego aparecerá el cuadro de diálogo Agrupar. Dentro de este cuadro se encuentran las opciones Filas y columnas. En este caso, se seleccionará la opción Filas para agrupar la información horizontalmente. Aquí se muestra el esquema que se crea al agrupar por filas. Ahora se agrupará en el segundo grupo de filas que corresponde a la información de la planta sur. Aquí se muestra el esquema del segundo grupo de filas. En cada uno de los agrupamientos hechos hay un botón que es similar al signo menos. Este botón se llama Ocultar detalles y sirve para esconder las celdas que están en el agrupamiento seleccionado. Cuando se han ocultado los detalles de la tabla, los botones con el signo menos se transforman en botones con un signo más. Estos botones se llaman Mostrar detalle y sirven para mostrar los detalles de un agrupamiento de los datos ocultos. Para eliminar los agrupamientos hechos en una tabla de datos, una alternativa es seleccionar la tabla. Luego se selecciona el selector de lista del botón Desagrupar que se encuentra dentro de la ficha Datos. Y se selecciona la opción Borrar esquema. Con esto se eliminan todos los agrupamientos y esquemas hechos en la tabla de datos. Ahora verás cómo aplicar agrupar y esquema en las columnas de una tabla de datos. Observa la simulación. En el cuadro de diálogo Agrupar se selecciona la opción Columnas. Aquí se aprecia el esquema de las columnas agrupadas. Los botones Ocultar detalles, en este caso, esconde el agrupamiento hecho en dirección vertical. Y los botones Mostrar detalles mostrarán los detalles de los agrupamientos hechos en forma vertical. Ahora se eliminarán los agrupamientos y esquemas hechos en la tabla de datos. Con esto se eliminan todos los agrupamientos y esquemas hechos en la tabla de datos. Sigue los pasos para aplicar agrupar y esquema a las columnas y filas de la tabla de datos. Primero, agruparás las columnas. Aquí se observan las columnas agrupadas y en esquema. Ahora agrupa las filas.
Aquí se observan las filas y columnas en esquema. Ahora ocultarás y mostrarás los detalles de las columnas y filas de la tabla de datos. Aquí se aprecian las columnas y filas ocultas de la tabla de datos. Observa los siguientes pasos para mostrar las columnas y filas de la tabla de datos. Ahora eliminaremos los agrupamientos hechos en la tabla de datos. Aquí se aprecia la tabla sin agrupamientos ni esquemas. Para borrar un esquema no es estrictamente necesario seleccionar toda la tabla, también basta con una celda. Muy bien, has aprendido a ocupar la herramienta agrupar y esquema.